Bueno, pues hola a todos, gracias por conectaros. Nada, en primer lugar, no sé si habéis tenido ocasión de verlo o todavía no, pero bueno, si no, tampoco os preocupéis porque hay tiempo, pero tal vez os haya llegado un correo del fabricante Bock, que es el fabricante del software Adonis que vamos a utilizar en la segunda parte de la asignatura para el diagramado de procesos en BPMN. Os lo digo para que tengáis ese correo un poquito en el radar, ya que bueno, con esas credenciales van a ser con las que podáis acceder al software en cuestión y que aunque ahora no lo vais a necesitar estas 3, 4 primeras semanas, luego va a ser pues bueno, el grosso de la asignatura. ¿Vale? Entonces es importante que lo vayáis configurando, os pongáis la contraseña y si tenéis algún tipo de problema, me lo vayáis diciendo, bien sea en clase o a través del foro en los próximos días. Normalmente este correo hay muchos compañeros eh, que le sale la carpeta spam, revisadlo bien y nada, eso. Creo que os lo mandan a vuestro correo de arroba, bueno, seguro, os lo mandan a vuestro correo de alumno aquí de UNIR, así que no miréis en el personal, que hay algún alumno también que se confunde. Por otro lado, me pregunta Julia, ¿cuál es la duración normal de estas clases? Es buena pregunta porque creo que llevo 2 clases de hora y media en lugar de una hora. Y bueno, la duración normal en teoría es una hora. Es verdad que para todo lo que se quiere ver me parece poco tiempo. Entonces, bueno, suelo ampliarlas media hora. No siempre, pero es verdad que alguna que otra vez lo intento ampliar. Suele coincidir porque hay veces que tengo que explicar una actividad, que corregir una actividad. En este caso lo he ampliado porque os quiero enseñar cómo se instala y cómo se utiliza el software de la herramienta de Kie, que es la de Cogito, la que nos va a ayudar a diagramar en DMN. Entonces, por eso esa media hora extra que he metido. Pero bueno, intentaré, intentaré ser lo más ameno posible, y no hacer las clases pesadas. Normalmente también se dilatan un poco en el tiempo las clases porque, bueno, pues sí, voy haciendo ejercicios en directo y a veces os surgen dudas y bueno, por experiencia previa veía que una hora se quedaba corta. Y entonces, bueno, pues de vez en cuando la amplío, ¿vale? Pero sobre todo para que os queden las cosas claras. Los que os tengáis que desconectar por las razones que sean, pues bueno, por suerte queda todo grabado y cualquier cosilla me podéis preguntar. Dime, el Leodoro, cuéntame. Sí, sí, Juan, saludos. Una Muy pregunta. buenas. Sí. ¿El horario del curso cada semana va a cambiar? ¿La hora y el día? ¿O ya se va a Eh, establecer? Porque me dificulta mucho cuando una semana programa un día en otra hora y entendiendo que nosotros en sí, este momento aquí en Perú estoy en hora de trabajo y se me hace muy complicado si se va cambiando, ¿no? Yo no sé si eso se va a establecer. A mí me convendría que el curso tal día, tal hora y eso se mantenga hasta el fin del semestre o del ciclo, ¿no? Gracias. sí, 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 Leodoro. Pero, disculpa porque eso fue un problemilla mío personal la semana pasada, que no pude dar la clase a esta hora, pero la hora oficial y el día oficial son los miércoles a las 8 de la tarde hora española y bueno, va a ser así. Espero que el 99,9% de las veces. Ya te digo, la semana pasada tuve un imprevisto ahí que no me permitió dar la clase, pero bueno, en condiciones normales va a ser como está siendo hoy. Vale, pues como os Gracias. decía, nada, habréis recibido un correo sobre Adonis para que os vayáis logueando en el software y bueno, os pone un link con vuestra contraseña temporal y demás. En cuanto entráis la cambiáis y bueno, dejarla bien apuntadita porque es verdad que estas primeras semanas no la vamos a utilizar ese software, pero luego más adelante sí. Si se os olvida, pues bueno, se cambia la contraseña y no pasa nada. En línea con eso y también por dejarlo ya anunciado, habréis visto todo esto, lo publico tanto creo que es consúltale a tu profesor el nombre del foro, como en anuncios. En estos dos foros voy contando un poco todo esto, pero bueno, lo refresco en clase. Entonces decía que en línea con ello, dime Carolina.
Profesor, igual en el tema de horarios también, pues yo, por ejemplo, más bien por mi trabajo, a veces voy a poder asistir y a veces no, pero usted está colgando todas las clases igual y quedan grabadas, ¿cierto? O sea, igual no hay Sí, problema así, si no así es. asistimos a todas las clases, ¿cierto? Eso es, Carolina. No, no habría problema, todo va a quedar grabado y todo lo que utilicemos en clase, ya sean ejercicios que resolvemos entre todos o incluso las presentaciones con las que comparto pantalla, todo lo voy a subir al campus y todo va a quedar grabado. Entonces, bueno, vais a poder seguir bien la asignatura cuando más os convenga. Así que no, no os preocupéis por esa parte. Gracias. Decía también que en línea con lo de BPMN, habréis visto que Pedro Robledo os ha publicado un anuncio y yo también lo he comentado en un mensaje en el foro, en el que os anima a realizar una certificación de Adonis, que es la herramienta esta para modelar procesos, que bueno, pues es un cursito de 4 horas que cuando termináis os dan un certificado para que podáis poner también en vuestro LinkedIn o en el currículum. Y os va a venir muy bien pues para tener una pequeña introducción a lo que ya veremos más adelante en la asignatura, que es todo este mundo de BPMN. ¿Vale? Dicho lo cual, si os parece, para tampoco perder mucho más tiempo, vamos ya con la clase. Como os comentaba, vamos a empezar a utilizar este software de aquí que veis en pantalla, que es Cogito, y que, bueno, como veis, pues te permite modelar decisiones, ¿vale? Diagramas en DMN, perdón. ¿Qué le pasa a este software? Bueno, pues que es open source, es completamente gratuito, puede eh, entrar cualquiera. Entonces, pues presenta alguna serie de particularidades, porque está al final todo el rato en desarrollo y demás. Presenta una serie de particularidades que yo creo que es bueno que veamos detenidamente, porque en ediciones pasadas he visto que ha presentado problemas. Por eso decidí hacer esta presentación sobre el tema, que también os subiré, para que tengamos todo claro. Así que os empiezo a contar un poco esto, simplemente es para que quede grabado, para que pueda subir la presentación. Entiendo que a lo mejor de primeras pues no vayáis siguiendo el ritmo o de la descarga y demás, porque a lo mejor tarda un poco, lo que sea. Pero bueno, la cosa es que va a quedar grabada, voy a subir esto y cualquier duda que os surja al respecto, la clase siguiente la comentamos. Entonces, en este material que os voy a subir vais a encontrar este link que os va a llevar yo acabo de hacer clic, y os va a llevar a esta pestaña, ¿vale? Aquí, si bajáis un poco, vais a encontrar que en Assets vais a tener aquí una versión de un ejecutable de este archivito de aquí, que bueno, que ya os diré, 93,8 megabytes, del 11 del 23 y bueno, pues la versión 32, ¿vale? ¿Esto para qué es? Por poneros un poco en contexto. Esto principalmente, este archivo ejecutable que os vais a descargar, es para que, si bien vosotros vais a poder modelar decisiones sin necesidad de tener este archivo ejecutable, si queréis comprobar el resultado de estos modelos de MN, vais a necesitar este archivo ejecutable, porque bueno, al final pues requiere de una programación que hay por detrás, el que todos estos elementos pues puedan interpretarse de la manera que procede en DMN, ¿vale? Ciertamente no haría falta para el examen, no haría falta para las actividades, pero os enseño cómo descargarlo porque, bueno, es innegable que viene muy bien a la hora de comprobar todos los resultados. Y cuando vais a entregar una actividad y habéis podido comprobar previamente que los resultados os dan correctamente, pues hombre, se entrega de otra manera esa actividad, por no hablar del día del examen, en el que también vais a poder utilizar este software y también vais a poder comprobar los resultados. Entonces, bueno, pues es verdad que es bastante útil en ese sentido. De modo que, como os decía, a través de este link vais a acceder a la página que hemos visto anteriormente, vais a buscar ahí esta versión, ¿vale? La 32, que es la más actual, y la vais a descargar. A lo mejor os salen avisos de vuestros firewalls, de vuestros software un poco de protección del ordenador, que os digan que es un archivo desconocido, etc, etc.
tener fe y descargároslo, que bueno, y quien no lo quiera descargar, pues bueno, esta parte de la comprobación no la va a poder hacer. Pero bueno, que yo lo he hecho, alumnos en ediciones pasadas lo han hecho y no ha habido problemas. Entonces, os quedaría la carpeta descargas y ahí, sí, os voy a copiar el enlace en el chat. Y como os decía, pues una vez que lo tenéis descargado el archivo .exe, le dais a botón derecho y lo ejecutáis como administrador. En el momento que lo ejecutéis como administrador, pues lo que va a pasar es que se os abra una ventanita de estas negras, así a lo rollo programador, en la que no vais a tener que hacer nada, no vais a tener que interactuar con esta ventana, simplemente la minimizáis y ya está. Ahí es donde por detrás, a medida que tú vayas programando inconscientemente, en low code que se dice, a la medida que tú vayas poniendo una entrada de datos en DMN, a medida que tú vayas poniendo una serie de reglas, vuestra pantallita negra se va a ir alimentando de toda esa información, ¿vale? Entonces no, tampoco tenéis por qué entender todo lo que sucede, simplemente os lo cuento pues para que sepáis un poco cómo funciona. Entonces, cuando se os abra la minimizáis y ya sabéis que está rodando, ¿no? Vuestra archivo ejecutable. En el momento que hagáis eso, que ya tengáis esa pantalla negra, vais a ver que os aparece en vuestra pestaña de barra auxiliar al lado de la hora, donde normalmente tenéis pues el emoticono de la batería, como es mi caso, el sonido, el wifi y demás, pues os va a aparecer un emoticono de un búho, que aquí en la foto que pongo, disculpadme, pero no se veía bien porque es un búho blanco. Si tenéis el modo de noche o el modo oscuro, pues lo vais a poder ver mejor. Y nada, pues que se llama Extended Services, ¿vale? Entonces veréis que tenéis ahí el buito y eso significa que está todo pues más o menos correctamente funcionando. ¿Qué os recomiendo yo? Que hagáis botón derecho en el buito y le deis a stop, ¿vale? ¿Por qué os digo esto? Os digo esto porque, como os decía, nuestro querido Cogito es súper útil para un montón de cosas, pero hay veces que se puede liar, ¿vale? Entonces, para que no se líe y esta pantallita negra lea el modelo de decisiones que verdaderamente queréis ejecutar, vamos a intentar tenerle apagado, tenerle dormido, que no registre nada hasta el último momento, el momento de la verdad, que yo ya tenga todo construido y quiera ejecutarlo. Esto lo digo porque a mí me ha pasado, disculpadme, que sigo acá aterrado desde la semana pasada y es que no se me va. Esto os lo comento porque a partir de prueba y error y por experiencia previa, he visto que si lo tienes funcionando en segundo plano a medida que tú vas construyendo todo tu modelo, hay veces que se lía. Si creas una variable y luego la borras, si la cambias de tipo de variable, etc., pues se puede liar. ¿Cómo evitamos que se líe? Lo pongo en stop, construyo todo mi modelo de decisión y cuando ya lo tenga, pues entonces ya le daré otra vez botón derecho, le daré a Start y tranquilos, veremos cómo se hace, haremos ejemplos y demás. Simplemente esto es la teoría para que les quede aquí grabadita y lo podáis ver en un futuro. Pero bueno, lo que os decía, entonces cuando yo ya tenga todo modelado, todo como yo creo que debe ser, le daré a Start, podré ejecutar mi modelo de decisiones y podré comprobar que efectivamente está bien o pues está mal y debo cambiar algo. Si está mal y debo cambiar algo, ¿qué haré? Poner el buito en stop, cambiar lo que considere y volverle a darle a Start, ¿vale? Es un pelín rollo, pero bueno, luego ya te vas acostumbrando. Si no hago esto, ¿va a estar mal o me va a dar error siempre? No, muchas veces funcionará, pero me he encontrado casos de alumnos a los que les ha dado error. Entonces me di cuenta que esta era la manera en la que a todos los alumnos pues no les presentaba ningún error. En la pantalla negra no, no tiene por qué estar minimizada, la podéis tener ahí en primer plano, pero es lo que os digo, vais a ver que se genera un código que a lo mejor no entendéis bueno, o que tampoco se está aportando mucho como tal. Entonces, bueno, si la queréis tener bien, echar un ojo y cotillear, pues ahí ya
la curiosidad de cada uno y bueno, y el nivel también técnico que tengáis cada uno que bueno, que lo desconozco. Entiendo que al ser este un máster un poco más de negocio, pues eh, ese tipo de pantallas pues dan un poquito más de impresión al principio. Entonces, prácticas recomendadas para utilizar este software. La primera es asegurarnos de que la versión más actual es la que estamos utilizando, en este caso es la 32, y esto lo vamos a ver cuando aquí en nuestro código le demos a deploy y aquí nos den setup y nos diga cuál es la eh, versión más actual. Normalmente me daré cuenta yo, o sea, esto suele pasar cada mucho tiempo, cada año o cosas así. No sé si pasará en mitad del curso, si pasase yo os avisaría porque me dejaría de funcionar a mí también y os avisaría, ¿vale? Pero bueno, si alguno os dais cuenta antes que yo, pues me lo dejáis por el foro y os lo agradeceré o me lo decís en clase. Entonces, nada, tener en cuenta la versión más actual del archivo ejecutable, que en este caso ya la tenemos, es la 32. Y luego, pues, ser cautelosos con no incluir ni puntos, ni espacios, ni guiones, ni ningún carácter raro en los títulos de estos archivos, ni en los títulos de las variables. Si pongo espacios, puntos y guiones, ¿significa que siempre me va a dar error? No. Pero una vez más, repito que he visto que en el pasado pues ha habido alumnos que les ha dado errores por poner ciertos caracteres. ¿Cómo nos evitamos estos líos también? Pues bueno, evitándolos y así el día del examen no nos ponemos nerviosos y demás. Dime, Renzo. ¿Qué tal? Buenas tardes, profesor. Consulta, Buenas tardes. este software lo que hace es esto, emular la ejecución del proceso. ¿Qué valida, qué verifica en este caso? Vale, buen punto. Ahora iremos sobre ello, pero no pasa nada por adelantarlo. Este software lo que nos va a permitir es validar que como yo he construido tanto mi diagrama de RD como mi lógica de decisión, es decir, mi tabla de decisión, está correctamente programado, está correctamente, no vamos a decir programado, vamos a decir construido, está correctamente elaborado. Y eso es lo que me va a permitir ejecutar pues este programa de aquí y que me diga, oye, si yo te digo que tienes más de 18 años, que tienes carne de conducir y que tienes un seguro a todo riesgo, ¿te puedo alquilar un coche? Sí, no. Si yo he construido bien esas decisiones, esas reglas, he construido bien ese modelo de decisión, ese DMN, este software me va a decir el resultado que yo obtengo después de meter unos inputs. Yo meto unos inputs, meto unas variables y me va a dar un output, me va a dar un resultado. ¿Que tiene lógica el resultado para mí y tiene lógica según el enunciado? Entonces lo habré hecho bien. ¿Que no tiene lógica? Uy, pues algo tengo que cambiar, ¿vale? Un poco por ahí va. Bien, y luego como tercer punto, bueno, esto del segundo punto de ni espacios ni nada, pues a lo que me refiero principalmente es a que, mira, si os fijáis, pues yo aquí los títulos intento ponerlo todo seguido y demás. Alguno mete un guión bajo, que esos no me han dado errores, pero bueno, tener cuidado por si acaso no vaya a ser. Y aquí, por ejemplo, separo las palabras, si es una frase más larga, pues con mayúsculas. Bueno, luego es buscarse un poquito la vida, pero tampoco es horrible, ¿vale? Si no tenerlo en cuenta y ya está. Y por último, lo que os decía en un primer lugar, que tengáis siempre en stop el archivo ejecutable mientras modelamos y lo activemos cuando queramos ponerlo a prueba, ¿vale? De esta manera, pues evitaremos algunos errores, ¿vale? Vale, disculpad, que estoy que no puedo ni respirar. Bueno, lo dicho, entonces, hasta ahí un poco lo que es la instalación de este software. Si os da algún tipo de problemas, la semana que viene os preguntaré qué tal os ha ido esta instalación, si habéis tenido problemas, si lo habéis podido probar y demás. Yo ahora lo que os aconsejo es que pues, os centréis en la clase, porque dudas de instalación y demás ya contestaremos y yo creo que si seguís estas reglas al pie de la letra lo vais a conseguir. Entonces, centraos ahora en la clase porque voy a pasar a contaros el tema 2 y terminaremos, si nos da tiempo, que yo creo que sí, viendo un mini ejercicio
y ejecutando ese mini ejercicio para que veáis un poco pues cómo funciona todo este archivo ejecutable que os acabo de explicar, ¿vale? Entonces, tema 2, segunda clase de DMN. Os comento, bueno, como sabéis tenéis una entrega, no es el 15 de abril, perdonad, que eso es de la edición anterior. Tenéis la entrega el 13 de noviembre, miércoles 13 de noviembre, ¿vale? La primera entrega. Ir echándole un ojo, sobre todo a partir de esta segunda clase, yo creo que va a ser cuando más podáis avanzar. Y también habrá la clase de la semana que viene para que metáis el último sprint. Si vieseis que no os da tiempo, me lo comentáis. Yo la clase que viene, la clase del miércoles 6, os preguntaré a ver qué tal vais y si habéis podido avanzar para hacerme una idea de si la fecha está bien establecida o vemos qué podemos hacer, ¿vale? Pero en un primer momento, el 13 de noviembre. Vale, esto es un poquito la programación semanal. Ok. Vale, la semana ya del 11, en teoría, será cuando, ese 13 de noviembre, será cuando ya empecemos a ver BPMN, es decir, nos queda esta clase de MN y la siguiente del miércoles 6, y luego ya pasaremos a ver BPMN. Y es verdad que antes del examen volveré sobre DMN para, pues antes del examen claramente, pues refrescar los conceptos, resolver ciertas dudas que hayan podido quedar ahí en el tintero y que hagáis el examen maravillosamente. Pero bueno, con estas tres clases de DMN yo creo que más o menos iremos bien. Veréis que es algo sencillo, es algo muy útil y que una vez que te aclaras un poco con la nomenclatura y demás y los objetos, pues bueno, es fácil de abordar. Entonces, antes de ponernos con el ejercicio uno, antes de ponerlos con el ejercicio uno, voy a refrescaros. Vale. Los elementos básicos. Por cierto, eh, ahora os comento un poquito más sobre la herramienta. Tarda un poquito en cargar a veces, pero yo creo que en unos segundos ya va a estar. Bueno, de hecho, os pongo aquí. Esta es el menú Home, ¿no? Cuando entras al link que tenéis en la presentación. Y a medida que vosotros vayáis haciendo modelos de decisión, modelos de MN, se os van a guardar en vuestro propio repositorio, ¿vale? Entonces, a partir de ahí podéis volver sobre ellos y seguir editándolos o consultarlos y demás. No obstante, eh, os voy a enseñar cómo exportarlos para que los guardéis de una manera más segura en vuestro ordenador localmente o en vuestra nube o en un pendrive o incluso para que lo enviéis por correo, para que lo adjuntéis en las tareas. Os voy a enseñar cómo descargarlo con formato .dmn, con esa extensión, y también como PDF, ¿vale? Os lo voy a decir ya, aunque esté esto en blanco, y luego ya lo vemos con un ejercicio real. Pero bueno, en Share podéis, si le dais a descargar en el current file, se os descarga con una extensión .dmn que luego, que luego vais a poder importar aquí. Si yo tengo un archivo .dmn y le doy a Select Files, voy a poder traérmelo y descargarlo aquí. También podéis hacer un drag and drop y arrastrarlo hasta aquí, ¿vale? Entonces, bueno, pues que sepáis que vais a poder aquí a través de ser descargaros el archivo de DBN. También, si lo queréis en formato PDF, que yo también lo agradezco mucho para las entregas, aquí en documentación, ahora va a salir en blanco porque no hemos hecho nada, pero en documentación tenéis un archivo que se va generando automáticamente a medida que vais diagramando. Y luego, pues nada, le daríais aquí a imprimir y lo guardaríais como, pues, como archivo PDF, ¿vale? Lo podríais guardar como archivo PDF, ¿vale? Para que lo tengáis en cuenta. Incluso luego si utilizáis I Love PDF, pues lo pasáis de PDF a Word y podéis ahí editar lo que consideréis, ¿vale? Entonces, bueno, como os comentaba, vamos a refrescar los conceptos básicos de DMN. En primer lugar, tenemos aquí
las decisiones, bueno, voy de arriba abajo, os cuento todos los que hay aquí en la paleta y luego vamos viendo. Eh, Tenemos aquí en primer lugar los datos de entrada, que son los input data, ¿no? Que son las variables con las que yo voy a alimentar una decisión, con las que voy a alimentar una tabla que lleva una lógica de decisión y me va a poder dar un output que al final es el resultado de la combinación o la lógica de esta decisión, ¿vale? Luego también, como veis por aquí, tenemos una fuente de conocimiento, que esto decíamos que era normalmente conocimiento externo, ya sean políticas, ya sean leyes, pues bueno, de una entidad externa que afectan a la decisión final. Pues que, por ejemplo, en España no se puede conducir si eres menor de 18 años, no se puede tener un vehículo a lo mejor sin seguro y demás. Bueno, pues leyes que afectan a la toma de decisiones. En esa línea tenemos también aquí lo que es el modelo de conocimiento de negocios, que va un poco más encarrilado al conocimiento que se genera internamente en una empresa. Es decir, yo, pues por el Big Data o un poco por la experiencia que tengo en el sector, veo que cierto tipo de coche es más propenso a ser robado, pues a lo mejor la tarifa del seguro de ese coche debe ser un pelín más alta. Bueno, pues esto es una manera de representarlo, ¿vale? Normalmente nuestros modelos, no, o por lo menos para clase, estos dos elementos no los vamos a necesitar o no los vamos a usar tanto, pero bueno, está bien que lo conozcáis porque a nivel teórico es muy importante. Y luego, como cuarto elemento, tenemos la decisión, que es el elemento principal de todo modelo de MN, ¿no? Que al final es un poco lo que queremos conseguir, esa decisión última que queremos tomar automáticamente. Y luego tenemos por aquí anotaciones de texto. Esto es ya más tema auxiliar, no es propiamente del lenguaje de MN, sino que es algo más auxiliar por si quieres hacer algún tipo de anotación, ya sea personal o ilustrativa para quien lo quiera leer. Y bueno, esto es un servicio de decisiones de MN que es como para encapsular, para agrupar decisiones y poder luego reutilizarlas. Tampoco nos va a hacer falta ni quiero liaros con eso ahora, ¿vale? Entonces, pues esto sería, por ejemplo, un diagramita de MN, ¿vale? Así genérico. Yo tengo mi Disculpe, ¿el primero input. cuál era el nombre? Disculpe. Esto de aquí es un input data Input que al data. final es, Ah, ya. sí, un dato de entrada, el dato Ok, que yo ok. le meto a mi modelo. Y luego si veis aquí, tengo los diferentes conectores. Yo voy a crear un requisito de información, que es el conector que se debe usar para conectar el input data con las decisiones. Y, y así lo hago, ¿vale? Entonces, si veis, ya queda iluminada la flecha conectora, este requisito que yo creo. ¿Y cómo veo que está bien conectado y que me lo va a leer bien a la hora de que yo ejecute este modelo? Pues porque si lo arrastro, veo que está ahí, pues bien unido y me sigue. De igual manera, yo aquí lo que veo es que lo que creo aquí no es un requisito de información, sino creo un requisito de autoridad. Gracias a utilizar este software y no hacerlo a lo mejor en papel o no hacerlo en PowerPoint o no hacerlo de alguna otra manera, me va a ayudar este software a no equivocarme en cuanto al uso de los elementos, ¿vale? Yo voy a poder utilizar los conectores posibles porque me da solo esa opción, no me da opción de utilizar un requisito de información, que eso sería un error. Y yo en el examen, pues también todo el tema de nomenclatura y todo el tema de objetos bien empleados lo voy a valorar. ¿Vale? Entonces aquí ya nos aseguramos que lo vamos a tener bien. De la misma manera, yo aquí lo que creo es un requisito de conocimiento, que es, pues si os veis aquí, varía un poco el estilo. Esto es un punto discontinuo y esto es disculpadme.
Disculpadme. Vale. Bueno, pues veis que nos ayuda bastante a no equivocarnos con esto. Entonces, esto sería lo que es un diagrama de RD súper sencillito. No vamos a hacer muchos más complicados, pero bueno, un pelín más sí a lo mejor, pero tampoco mucho más. Luego, ¿qué podría pasar? ¿Qué comentamos el otro día que podía pasar? Que existían subdecisiones, ¿no? Hablábamos de que a lo mejor hay veces en las que yo para tomar una decisión necesito tomar previamente una subdecisión. En ese caso, ¿cómo se modela? Pues yo me traería por aquí la decisión 2 que veis aquí que tengo, y a su vez yo lo que a lo mejor necesitaría son dos input data, ¿vale? Así yo voy a poder también, mira, ves, crear requisito de información con la decisión principal. ¿Qué tendría yo aquí? Aquí yo ya te empezaría a tener un árbol de decisiones. Y ya tengo una decisión principal que depende de una subdecisión, ¿vale? Así se diagramaría. Y bueno, pues eso es lo que sería el diagrama de RT. Visto un poquito y refrescado esa parte, vamos con el ejercicio. Aquí me hablan de que tengo que modelar en DMN el siguiente caso, que es un proveedor de telefonía móvil. Y yo tengo cuatro reglas definidas en mi empresa, ¿vale? Como veis, pues lo que yo pretendo es catalogar a los clientes, ¿no? Determinar el tipo de cliente en base a un tipo de contrato y un gasto acumulado anual. Estos van a ser mis dos variables y en base a ellas yo voy a poder construir una lógica de decisión que me permite, o sea, que me va a permitir determinar el tipo de cliente, ¿vale? Entonces, pues bueno, vemos aquí que un proveedor de telefonía móvil ofrece un nuevo modelo premium a sus clientes. Cada cliente puede ser VIP, Gold o estándar, dependiendo de tal. Entonces yo quiero saber quién es VIP, quién es Gold y quién es estándar. Ay, perdón, Sebastián, que no había visto tu mano. Dime. Hola, profe. No, tengo una consulta. No sé si pronto me estoy adelantando o si ya lo dijiste y no, la verdad no lo vi. Ahí en el collito, ya miraste en dónde se le puede colocar el tipo de dato referente como a la decisión, porque la clase pasada hablamos de los booleanos, de sí o no, y etcétera. ¿Ya hablamos de eso o apenas lo vamos a mirar en el collito? Lo comenté la clase pasada por encima, como bien dices, todavía no lo hemos visto, pero bueno, lo veremos. Ya que lo comentas, no vaya a ser que se me pase, os lo cuento. Y es, por ejemplo, yo una vez que he puesto aquí el input data 1, si os vais aquí a la derecha, tenéis propiedades y yo voy a poder poner su tipo de datos. Imaginaos que quiero meter una edad, pues pondría que es de tipo number. Aquí, imaginaos que es de tipo string porque quiero poner un tipo de contrato, si es un contrato estándar o es un contrato anual, lo que sea, algo escrito con letras, pues pondría de tipo string, ¿vale? Gracias, Y profe. así igual con la decisión. Con la decisión veis que también se puede meter un tipo de dato, ¿vale? Si yo lo que voy a tener como output es un número, porque es un precio, pues pondré un number. Si lo que voy a obtener es un string, porque quiero poner una etiqueta de algún nombre, pues le pondré el de string, ¿vale? Vale. Los dejo así ahora define y luego vemos. Vale. Y ya os digo, perdonar que es que estoy con un catarro que me está costando enlazar frases seguidas. Bueno, lo que os comentaba. Entonces, tenemos esta empresa que quiere saber cómo catalogar automáticamente los tipos de clientes. Pues vamos a ver cómo la parte de negocio, ¿no? Que es un poco el rol que a lo mejor vosotros tendríais, qué reglas tiene en la cabeza para que nosotros podamos traducirlas a una lógica de decisión, a una tabla de decisión. Con ello podamos construir nuestro modelo de MN y pues un perfil más técnico, ¿no? Hayáis sido capaces entonces de transmitirle toda esta información para que pueda
en este caso nos lo hace este software porque ya está montado, pero si no tuvieseis este software o necesitaseis de la ayuda de un perfil más técnico, pues pudierais hablarle en su idioma, ¿no? Entonces, primero hablando en el idioma de negocio, ¿qué tenemos sobre la mesa? Pues tenemos que todos los clientes con un contrato de negocio y un gasto acumulado anual igual o mayor a 1.500 euros son gratificados con un estado VIP, ¿vale? Eso es algo que tenemos claro. Vamos a ver más cosas. Todos los clientes con un contrato de negocio y un gasto acumulado anual menor que 1.500 euros son gratificados con estado Gold. Y bueno, si seguimos leyendo, pues vemos que ya hay contrato privado, gasto acumulado anual mayor que 1.000 euros, eso ya también es Gold, o sea, ya vemos que hay tres tipos, que es estándar, Gold y VIP, pero hay a lo mejor dos maneras de ser Gold. Bueno, pues habrá que tenerlo también en cuenta en los criterios. Entonces, un poco con todo esto, antes de ponernos a diagramar, eh, bueno, es que yo creo que es mejor. Os voy a contar Os voy a contar esto un poquito más de así de teoría y os prometo que al final dejo tiempo para hacer este otro entre todos juntos un poquito más dinámico, ¿vale? Y así me vais ayudando. Pero es que a lo mejor de primeras es demasiada información y bueno, prefiero contarlo del tirón. Entonces, como decía, yo ya tengo una decisión clara, que es determinar el tipo de cliente. Me voy a basar en el tipo de contrato y en el gasto acumulado anual. Como veo el enunciado ya me va dando esa información, veo que me hablan de contratos y veo que me hablan de gastos acumulados, es decir, tengo todas las herramientas para llevar a cabo este DMN. Bueno, esto es un poco lo mismo y aquí está la gracia, es decir, vale, yo quiero determinar el tipo de cliente, si es VIP, Gold o estándar. Y me voy a basar en dos cosas. Ahora bien, si lo tengo claro en teoría, la teoría es esta y es un poco pues lo que se puede acordar en una reunión con tu supervisor o siendo tú un poco el que lo lleve, pues se llevan a cabo y se acuerdan ciertas reglas de negocio. ¿Cómo las traduzco yo al lenguaje que me vaya a entender mi software en DMN? Pues gracias a las tablas de decisión. ¿Vale? Una tabla de decisión no es más que todas estas reglas que hemos escrito en frases, pues ponerlas un poco más esquemáticas, ¿vale? ¿Y cómo las pongo más esquemáticas? Apoyándome en estas tablas de decisión, donde las columnas van a ser los inputs y la última columna va a ser el output. Es decir, yo en este caso para determinar si yo considero apto o no apto a un candidato para un empleo, pues quiero tener en cuenta pues, el estado del empleo, el país o la edad. ¿Cuál sería en nuestro caso la tabla de decisión? Pues tendría tres columnas. La columna del tipo de contrato, la columna del gasto acumulado y la tercera columna con la decisión que voy a tomar determinando el tipo de cliente, ¿vale? En este caso, yo veo que si es desempleado, me da igual el país y me da igual la edad, voy a decir que no es apto. Si no tengo en cuenta el empleo, cuando hay un guión, es que me da igual el valor que haya ahí, que independientemente de eso, yo voy a saber qué decisión tomar. Aquí, por ejemplo, me da igual que tenga empleo o no, porque si no es de UK, si no es de Reino Unido, yo voy a considerar que no es apto. Y aquí me da igual que esté empleado o no, me da igual que sea de UK o no sea de UK, porque si es menor de 18 años, yo lo voy a considerar como que no es apto. En cualquier otro caso, es decir, en cualquier otro caso, que es esta última fila, esta última regla, lo voy a considerar apto. ¿Cuál es ese otro caso? Joder, pues está claro, ¿no? Que sea empleado, que viva en UK y que sea mayor de 18 años, ¿no? Un poco eso sería como cómo se construyen estas tablas de decisión. ¿Cuál es un elemento vital para construir estas tablas de decisión? Lo que llamamos la política de resultado. Esta letra que aparece en la parte superior izquierda. Disculpad. En la parte superior izquierda de las tablas, ¿vale?
esa letra es muy, muy importante porque va a ser la encargada de decirnos cómo vamos a interpretar cada una de las filas que yo haya puesto, cómo vamos a interpretar cada una de las reglas que yo haya puesto en mi tabla de decisión. Dependiendo de la letra que yo use, dependiendo de la política de resultado que yo use, voy a necesitar poner más filas, menos filas, filas mejor combinadas, menos filas pero con más información en las columnas, varias filas que se puedan cumplir, una tabla en la que solo se pueda cumplir una fila, etc, etc. Lo que me va a determinar la lógica de esa tabla de decisión es la política de resultado, ¿vale? Así que es vital escogerla bien porque en base a ella vas a construir tu tabla de decisión. Eh, os voy adelantando que para esta asignatura os tenéis que acostumbrar. Hay gente que lo ve como una ventaja, hay gente que lo ve como una desventaja, pero os tenéis que acostumbrar a que no hay ejercicios completamente, o sea, no hay un solo resultado bueno, ¿vale? Se puede llegar a un resultado bueno de muchas maneras, se pueden coger muchos caminos que te llevan a un resultado bueno, es decir, a lo mejor pues yo qué sé, Sebastián me hace una tabla de decisión con una política de resultado, la que sea, y entonces en base a eso, pues su tabla de decisión va a tener X filas con X información. Y a lo mejor Renzo pues considera que tiene que hacer que utiliza otra política de decisión y por lo tanto pues no tiene por qué tener las mismas filas con la misma información que ha elegido Sebastián, ¿vale? Esto os va a pasar tanto para la parte de DMN como la parte de BPMN. O sea, no va a haber solo un modelo bueno de decisión y un solo modelo bueno de procesos. Los va a haber erróneos, eso seguro. Va a haber algunos que 100% estén mal porque se haya elegido mal la política y no, es imposible que salga bien. Pero es verdad que hay veces que hay más de una solución buena posible, para que lo tengáis en cuenta. En línea con eso, vais a ver que los enunciados que yo suelo poner son bastante abiertos a la interpretación, porque, bueno, pues me parece que en la vida real no todo está en cuanto en términos de decisiones o reglas de decisiones y procesos, no todo está súper definido, sino que este proceso de levantamiento es lo que ayuda a definirlos. Yo a priori no voy a saber todas las reglas que a lo mejor yo quiero poner aquí. Entonces a lo mejor doy lugar a que tú como analista de procesos y analista de decisiones, sepas interpretar y sepas verme esos gaps, verme esos huecos, esas casuísticas que yo no he tenido en cuenta para poder tenerlas tú en cuenta en tu modelado. Y de esa manera, pues tener un modelo de MN mucho más completo que el que yo había propuesto en un principio. Si si esas casuísticas abiertas a interpretación no las sabéis ver o no las veis el día del examen, no os voy a poner menos nota, pero sí que os voy a pedir que lo que salga en el enunciado quede reflejado en vuestro modelo. Que además de haber reflejado en vuestro modelo lo que veis en el enunciado, sois capaces de reflejar casuísticas que yo no os he dicho en un primer momento, pues lo voy a valorar positivamente, porque va a significar que tenéis un conocimiento amplio de la asignatura y que tenéis un conocimiento amplio y una capacidad de análisis, pues bastante ya más avanzada. Dime, Adrián. Sí, hacías énfasis en la P que aparecía en la tabla de decisiones, si puedes ir. Sí. Vale. ¿Te refieres a la cabecera de la tabla como importancia o te refieres a la letra P, por lo tanto, qué otras opciones hay? A la letra P. Y ahí me refiero explícitamente a esta letrita que va a aparecer Sí, arriba a la izquierda en la tabla, que van a poder ser una U, una A, una P, una F, una C, una vale, O o una R. Que ahora vale, ya aprovecho y enlazo con ello y os lo cuento. vale. Y es, lo primero que tenéis que saber es que hay dos tipos de políticas de resultado. Las que te van a devolver un único resultado, un único output. Yo voy a poder meterle pues 2, 3, 4, 5 inputs, los que hagan falta, y solo me va a devolver una única cosa,
una palabra, un número, una fecha, un true, un false, lo que sea, pero una sola cosa. Y luego las políticas de resultado múltiple, que me van a dar la capacidad de que me dé varios outputs. La suma de varios números, por ejemplo, combinados, o la secuencia de varios números, o la secuencia de varias palabras, lo que sea, pero me va a dar esa capacidad, ¿no? El tener más de un output, ¿vale? Esa es la principal diferencia que tienes que tener en cuenta, ¿vale? A la hora de saber, tú ya cuando vas leyendo un enunciado tienes que empezar a ver, oye, pues mira, esto es la decisión, esto va a ser un input, esto otro input, anda, esto puede ser a lo mejor un input, pero que es una subdecisión. Y además de todo eso, en base a lo que tú quieres obtener en esa decisión, vas a decir, oye, es que me están pidiendo una única palabra o me están pidiendo un orden de algo. Entonces a lo mejor ya necesito que me den varios outputs. O me están pidiendo la suma de varias cantidades. Entonces necesito una política de resultado múltiple que además me lo sume. Pues ahora veremos cómo se consigue eso. ¿Vale? Entonces, estas son las políticas que hay. Os adelanto que para la clase o sea, la asignatura, y casi para la vida real, o el 99% de los casos de la vida real, con la política priority, con la política first y con la política collect, vais a tener de sobra, ¿vale? Vais a poder apañaros bastante bien con priority, first y collect. ¿Qué pasa? Que la unique también la recomiendo para, por ejemplo, el día del examen. ¿Por qué? Porque como veremos, es una manera de ir más a lo seguro, que yo entiendo que el día del examen pues hay nervios y demás, y bueno, pues es más fácil, es más ir a lo seguro. A lo mejor tardas un pelín más, pero vas más a lo seguro. Entonces, bueno, ya ahí depende de vuestro tiempo, del conocimiento y demás. Por eso también la explico y por eso también la trabajamos en clase, ¿vale? Entonces, os cuento un poquito por encima todas las reglas, todas las políticas, perdón, de resultados. Y luego ya a medida que hagamos ejercicios, pues iremos entrando un poquito más en detalle, iremos utilizando alguna más que otra, o surgirán dudas, debatiremos, porque a lo mejor Adrià ha utilizado Priority y a lo mejor pues yo opino que es mejor utilizar First. Y bueno, pues ahí es donde os digo que no va a haber una única solución posible, sino que va a venir determinada por estas políticas, ¿vale? Entonces, la política unique se representa con una U. Es la letra U la que os aparecería aquí. Que sepáis que por defecto, cuando construyáis aquí una tabla de decisión, que ahora veremos cómo se hace, os va a salir por defecto la política unique. Es como la estándar, la base, ¿vale? Y lo que te dice es que no permite la superposición de reglas. Es decir, yo voy a tener que construir mi tabla de decisiones, ¿vale? Teniendo en cuenta que no puede haber dos reglas correctas, no puede haber dos reglas que se cumplan a la vez. Veréis que cuando construyamos, ahora no quiero tampoco que os quedéis ahí un poco abrumados, ¿no? Porque de verdad que es súper sencillo, cuando se ve con ejemplos se ve súper fácil. A lo mejor esta parte es un poquito más de teoría, ya lo siento, luego lo vemos, pero eso, entonces quedaros con que de una tabla de decisiones en las que yo voy poniendo ciertas reglas, pues yo no se puede dar un caso si utilizo unique en el que ese caso cumpla la regla 1 y la 4, porque me va a devolver un error el software y va a estar mal esa lógica de decisión, yo no os la voy a poder evaluar como correcta, ¿vale? Voy a tener que tener cuidado de saber perfectamente cuáles son todas las casuísticas de mi caso, ¿no? Para poder reflejar todas esas casuísticas en una tabla, en diferentes filas. Es decir, el día del examen, por eso os digo que a lo mejor es lo más seguro,
en lo más seguro vais a poder decir, venga, vale, pues yo tengo súper claro todos los casos porque quiero tener sí o sí buena nota, entonces tengo súper claro todos los casos que pueden darse. Los voy a poner en reglas diferentes para que solo se pueda cumplir una y pongo una política unique. Y diré, vale, ¿qué pasa en la vida real? Pues hombre, que es muy difícil abarcar todas las... no es eficiente, ¿no? Ponerte a hacer todas las reglas posibles. Para los enunciados y para los casos que tratamos en clase, sí, porque no son casos que vayan a tener demasiadas filas. Pero si se diesen casos en la vida real que necesitas poner muchas filas, pues ahí habría que utilizar pues, la priority y la first, donde te deja que haya superposición de reglas y luego ya veremos cómo eliges una de ellas que se ha cumplido, ¿vale? Pero para el caso de Unique, puedo poner todas las filas que yo quiera, pero solo se puede cumplir una de ellas, ¿vale? Política ENI, no la recomiendo mucho porque al final te permite superposición y te muestra pues de todas las... puede haber coincidencias. Esto es más para hacer casos de prueba y error o donde hay un volumen de reglas muy alto que todavía está por definir. No se suele utilizar, ¿vale? Y es para volumen muy, muy, muy grande. Luego, la que sí que os quiero incidir es Priority, que a mí me gusta bastante. Es yo creo que mi favorita de las individuales, porque lo que te permite la Priority es que efectivamente pueda haber superposición de reglas, es decir, pueden coincidir múltiples reglas, ¿vale? En un mismo caso. Yo con un mismo caso puedo acertar o puedo cumplir la regla número 1 y la regla número 3, pero a mí me van a devolver, como estoy en una política individual, me va a devolver un solo resultado. ¿Y cómo elige mi modelo de MN qué resultado único enseñarme? Pues porque yo te voy a decir una lista de prioridades que yo tengo. Es decir, si se cumple la política 4 que me dice que mi tipo de cliente es VIP y se cumple la política 1 que me dice que mi cliente es estándar, yo quiero que me digas que mi cliente es VIP, no quiero que me digas que mi cliente es estándar, porque pues yo considero mi prioridad, considero que debes priorizar que sea la etiqueta VIP en vez de la etiqueta estándar cuando se hayan cumplido las dos reglas. Porque ponte que una regla es que supere más de 100 euros al año de gastos para ser estándar. Y si quiero ser VIP, tengo que superar los 5.000 euros. Pues si yo gasto al año 6.000 euros, yo no quiero que me etiquetes como estándar, porque he superado el estándar y la he cumplido, pero también he superado la VIP. Entonces quiero que me catalogues como VIP. Por eso yo te voy a dar un listado de prioridades y también veremos cómo se pone ese listado de prioridades. Entonces mi software va a ser capaz de saber que en caso de empate yo prefiero que me digas que soy VIP, ¿vale? Si se diese el caso que quiero que me digas que soy VIP y después estándar, porque quiero que me muestres más de un resultado, me tendría que ir a una política de resultado múltiple, que en este caso es output, ¿vale? Que es esta. La política output es el equivalente a la política priority, pero en resultado múltiple. Voy a establecerle una lista de prioridades y me va a mostrar todos esos resultados. En vez de mostrarme solo VIP, me va a decir que soy VIP y después estándar, ¿vale? Entonces, bueno, pues también habrá casos en el que a lo mejor lo queráis o lo necesitéis usar. Luego, con la política first, es muy, 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 muy parecida a Priority. Lo vais a poder utilizar siempre en todos los casos, o yo diría casi siempre en todos los casos que utilicéis Priority, pero la diferencia es que va a ser muy importante el orden de las filas que pongáis en vuestra tabla. Si yo, en el caso que os estaba comentando, decía que la regla número 1 es que si supero los 100 euros soy estándar y la regla número 4 es que si supero los 1.000 euros soy VIP y yo cumplo las dos, si yo he utilizado una política first, lo que me va a decir es que soy estándar. ¿Qué tendría que hacer yo para que me saliese que soy VIP en una política first? Poner la regla número 1, la fila número 1, que si supero más de 1.000 euros soy VIP. Y como regla número 2 o número 4 o la que sea, pues que si supero más de 100 euros soy estándar. Por eso no me gusta tanto como la priority, porque a la hora de construir esta tabla de decisión tienes que tener súper claro el orden que le vas a poner a las reglas. Y a veces, por la prisa o porque las vas pensando un poco a desorden o por lo que sea,
pues no tienes en cuenta ese orden y me parece difícil pues ordenarlo de esa manera. ¿Que se puede hacer? Por supuesto que se puede hacer, pero bueno, me parece que es darle una complejidad al ejercicio que no tienes por qué tenerla si utilizas una política priority, ¿vale? Pero bueno, se puede utilizar. ¿Cuál es el equivalente de la first en la múltiple? El orden de regla, ¿vale? Aquí me va a decir, igual que en el caso de orden de salida, pues dos outputs, dos variables de salida, y me las va a poner en el orden que esté las reglas puestas, ¿vale? Y por último, la regla collect, que lo que me va a decir es que lo que me va a hacer es, como dice casi su palabra, es recolectar, ¿no? Es juntar todas las reglas que se han cumplido. Es decir, yo puedo sumarlas, yo puedo ponerlas de mayor a menor, yo puedo restarlas, puedo poner un conteo, puedo decir cuántas se han cumplido, tengo varias posibilidades dentro del collect. Puede haber un collect más, un collect menos, un collect mayor que y demás. Y, por ejemplo, viene muy bien para que os hagáis una idea, pues a la hora de calcular la tarifa de un seguro, pues si yo digo que es un coche que es propenso a ser robado, que yo además me suelo suelo sacar 10 partes al año y que además no sé qué, no sé cuántos, y eso va sumando a una tarifa, pues si es más de tal, súmale de 100 euros. Si superas los 10 golpes o los 10 partes, ponle 500 euros más al año. Lo que sea, pues vas a poder ver cuántas se cumplen y las vas a sumar y vas a tener una tarifa última, ¿vale? Entonces se utiliza mucho en este tipo de casos. Y, y bueno, y un segundo que... Entonces, bueno, esas son las reglas, ¿vale? Quedaos sobre todo con Priority, con Unique, también un poquito, algo con First si queréis, y sobre todo también con Collect, y con eso yo creo que vais a tener suficiente. Entonces, bueno, aquí os dejo la solución, lo vemos súper rápido si queréis, para que nos dé tiempo a hacer el ejercicio, pero esta es la solución del ejercicio uno. Dime, Yangel. Profe, disculpe, ¿será que usted puede hacer el favor de repetir nuevamente la regla Colet como lo más importante? Me quedó como una pequeña duda. Claro, la regla collect, lo que os decía, es que en el caso de, bueno, aquí no tengo ningún caso bueno, pero en el caso en el que se cumpliesen, como es de política de resultado múltiple, admite que varias se cumplan y tiene en cuenta todos los resultados de esas que se han cumplido, ¿no? Entonces yo en el caso de collect, imagínate que utilizo un collect y dentro de collect hay diferentes tipos, ¿vale? Está el collect suma, el collect resta, el collect conteo, ¿vale? Pues yo dentro de esos collect, yo digo, venga, pues si se cumplen varias reglas, quiero que me sumes los números que se han cumplido, ¿no? Entonces, imagínate que yo tengo una regla que dice que si me doy más de 10 golpes al año, me subes 100 euros el seguro. Y se ha cumplido. Y otra regla que dice que si tengo menos de 2 años de carné, me subes 50 euros el seguro y se ha cumplido. Pues ya veo que se han cumplido la de 100 euros de arriba, la de 50 euros de abajo, entonces me devuelve un 150. ¿Por qué? Porque me ha recolectado y me ha sumado las reglas que se han cumplido. Ese 100 y ese 50 me lo ha sumado y tengo como resultado, tengo como decisión que la tarifa que te voy a poner es de 150 euros. ¿Vale? Básicamente, te coge diferentes resultados y o te los suma, o te los resta, o te los cuenta, en plan, oye, pues se han cumplido 5 reglas, pues te da un conteo de 5, ¿vale? Y puedes tener varias cosas, entonces es muy útil. Ya lo veremos con ejemplos, no te preocupes. Vale, y luego, entonces, en el ejercicio este, aquí, por ejemplo, os veis que ha utilizado una unique. ¿Por qué? Pues porque, bueno, es verdad que es muy sencillito, hay pocas reglas y soy capaz de saber todas las casuísticas que hay. Que es, oye, pues si tengo un gasto de mayor o igual a 1.500 euros y tengo un tipo de contrato negocio, pues soy VIP.
Si tengo menos de 1.000 euros, de 1.500 euros y soy negocio, soy Gold. Si tengo más de 1.000 euros, pero soy privado, entonces Gold. Eh, ¿La salida puede ser la misma? Sí, pero solo se va a cumplir o la 2 o la 3. ¿Por qué? Porque si yo he gastado 1.200 euros, cumplo estas dos, esta de 1.500, vuelvo a empezar, perdón. Imaginaos que yo gasto 1.200 euros. Estoy cumpliendo el primer criterio tanto en la regla 2 como en la regla 3. ¿Por qué? Porque 1.200 euros es más de 1.000 y 1.200 euros es menos de 1.500. Pero como sí o sí mi tipo de contrato va a ser o de negocio o va a ser privado, yo voy a acabar cumpliendo o solo la 2 o solo voy a acabar cumpliendo la 3. ¿Vale? Dime, John. Sí, Juan Manuel, buenas tardes. Una pregunta. No veo claro los inputs. ¿Cuántos datos, en este caso, cada input, qué datos sería o cuántos datos se puede meter en cada input? Es decir, el 1, 2, 3, 4, ¿cómo se van cumpliendo? ¿Cómo pides esos datos? Es decir, hay que Eh, poner, en este caso sería cada input un tipo de contrato y una cantidad. Sería, o el cómo se input, alimenta eso. buena pregunta. Yo creo que lo vas a ver muy claro cuando ejecutemos el software como tal, pero básicamente, un poco así dicho de boquilla, aunque luego lo veamos con un ejemplo, el input, es decir, la columna como tal, es la variable, es decir, un gasto. ¿Cuánto me voy a gastar? No lo sé, puede variar. Ya veré qué introduzco ahí. Puede ser un tipo de contrato. ¿Qué tipo de contrato es? No lo sé, puede ser cualquiera, ya veré qué introduzco ahí. ¿Cómo voy a ver yo cada caso? ¿Cómo voy a poner yo a prueba esta tabla de decisión? Con un formulario que te permite tener la herramienta de Cogito, en el que me va a decir, oye, que vale, que me has dicho que un input es el gasto y que me has dicho que un input es el tipo de contrato, pero ahora dime cuánto gasto explícitamente, concretamente te has gastado y qué tipo de contrato eres en concreto. Una vez que yo tenga esa información de ese caso tuyo en concreto, yo te voy a decir qué salida te doy. ¿Vale? Entonces ahí es donde yo voy a comprobar si esta tabla está bien montada o no. Si yo pusiera que tengo, si a mí cuando me pide ese formulario, Cogito, yo le digo que gasto 2.000 euros y que soy de tipo de negocio, a mí me tiene que decir, ah, vale, pues entonces tú eres VIP. Si en vez de eso me sale Gold, me sale estándar o me sale un error, es que no lo he hecho bien. Entonces tendría que ir a revisar esta tabla de decisión. Por eso digo que viene muy bien el tener este archivo ejecutable corriendo por detrás para comprobar que está todo bien, ¿vale? Pero tú vas a Va poder por formularios, construir, formularios. eso es, con formularios. Tú vas a poder construir tu lógica de decisión, tu modelo de MN con su DRD y con su tabla de decisión sin tener que mojarte y sin tener que poner un caso en concreto. Pero para comprobar que todo eso lo has hecho bien, vas a poner casos concretos en el software para que te diga si lo que has pensado está bien o no. No sé si me he explicado bien. Sí, y por este caso estaría todo con un mismo formulario, ¿podrías tener todos esos datos? O sea, solo con un Claro, input y un claro. formulario. En Claro, este a mí, caso, a digo. mí me va a decir, yo cuando quiera ejecutar este caso en concreto, me va a decir, venga, vale, pues para el caso tuyo, Ion, ¿cuánto has gastado tú y qué contrato tienes? Y tú vas a poner Sí. 1.200, negocio, y te va a decir, vale, eres Gold. Venga, John, ahora prueba con otro si quieres, para comprobar que está bien. Pon otro caso y tú vas a poner pues 2.000 euros y negocio y te vas a decir que está VIP. Entonces tú vas a decir, oye, pues he hecho mi modelo de MN bien, porque he probado con varios casos y me da lo que espero obtener, me ha dado. Entonces sé que lo he hecho bien. Ya está automatizado. Ya En- podría en- un proceso beber de él, etc, etc. y en el DMN lo reflejas, digamos, con dos inputs. Por ejemplo, en este caso es tipo de contrato y gasto acumulado, aunque luego la información vaya en un solo formulario. ¿Estoy entendiendo bien o no? ¿O me estoy liando? ¿Puedes repetirlo, perdona? Sí, yo veo que en el DMN, por ejemplo, los dos inputs los tienes separados, ¿no? Dibujados, tipo de contrato y gasto acumulado anual. Pero entiendo que la información Sí. la metes al sistema en un solo formulario, ¿o no? Eso es. Sí, sí, sí. De hecho,
básicamente lo que va a pasar, que lo veremos, es que si tú solo metes el gasto, no te va a decir salida, se va a quedar esperando a que le metas también el tipo de contrato, porque depende de las dos variables para poder decirte algo. Vale, vale. De acuerdo, gracias. Y vamos a verlo con un ejercicio, ¿vale? Dice, queremos calcular el precio aplicando el 50% de descuento si el cliente es tipo A y 5 euros si no lo es, si no es ni de tipo A ni tipo B. Sabiendo el coste del mueble, sabiendo que el coste del mueble se calcula dependiendo de la configuración, calculando el coste, sumando el color del coste más el color del ancho, de forma que dependiendo del color, si es blanco, la pintura cuesta 2, si es negro, cuesta 4, si la medida es 10 centímetros, pues le sumo 10 euros y si es 20, le sumo 20 euros. Y que sabiendo también que a cualquier configuración yo le voy a sumar 5 eurillos por el porte. Vale. Como veis, no está muy claro, pero bueno, es un poco la gracia también de esto. Entonces, si queréis, os doy un minuto, leer un momento el enunciado y decirme cuál para vosotros sería la decisión principal. Sería aplicar el descuento. Vale, por ahí me dicen aplicar el descuento. ¿Quién más se atreve a decir algo? Disculpe, una pregunta. ¿Cómo sabemos si el cliente es tipo A? Claro, es lo que no Tipo sabemos. O de sea, cliente. yo creo que va un poco la duda en línea con lo que decía John. O sea, nosotros no sabemos nada. Lo que vamos a construir es un modelo que admita todo. Es decir, no sabemos nada de ese cliente en concreto, de un cliente en concreto, pero vamos a hacer un modelo que abarque todas las casuísticas posibles para que, sin saber nada y alguien introduciendo algo, yo te pueda decir qué eres. No sé si me explico. Es decir, yo construyo un modelo válido para cualquier tipo de cliente, para cualquier tipo de, en el caso anterior, para cualquier tipo de gasto, para cualquier tipo de contrato, para todo, válido para todo. Y ya veremos caso por caso, pues el caso de cada uno. Entonces Entonces, podría ser, perdón, el color, que sea el color y los centímetros de ancho. no, porque en base al color y en base a los centímetros de ancho, yo a lo mejor hago algo. Entonces, ¿qué es lo que voy a decidir? ¿Qué es lo que quiero que me diga esto automáticamente? Yo le voy a dar cierta información y quiero que me diga algo automáticamente. Dime, Eric. Profesor, yo creo, buenas tardes para todos. Yo creería que pues, la decisión sería el tema de los 5 euros, porque yo no veo cómo uno puede determinar el tipo de cliente A, ¿sí? Pero lo de los 5 euros dice que pues, se puede aplicar a los que no son ni tipo A ni tipo B. Entonces, como no tenemos nada que nos diga cómo uno poder identificar cuáles son esos tipos de clientes, pero si nos dicen, mire, vea, dependiendo del costo, usted puede tener, se le cobra tanto dependiendo de lo que pidan, dependiendo de tal situación, pero pues hay un descuento de 5 euros. Entonces yo creería que la decisión sería de los 5 euros, pero igual pues, si me equivoco, me corrige, profe. Muchas gracias. Vale. ¿Cuál es el precio? Me Eh, parece. a ver, Rubén, dinos. No, me parece que la decisión, o sea, ¿qué es lo que queremos finalmente obtener con todo esto? Lo que queremos obtener lo dice al inicio, queremos calcular el precio. Efectivamente, así es. No sé si Carolina, Miguel, queréis añadir algo. Nada, yo Eh, iba a decir lo mismo que Rubén. sí, profe, la salida es el precio, pero los inputs sería el tipo de cliente, el color y el ancho del mueble. Perfecto, Carolina. Pues efectivamente así es. O sea, lo que yo quiero calcular, lo que yo quiero automatizar es la decisión que me diga, el cálculo que me diga qué precio te voy a cobrar. Ya veré si eres tipo A o tipo B, ya veré de qué color es tu mueble, ya veré cuánto mide tu mueble, ya le sumaré esos 5 euros de portes, me da igual, voy a tener todo eso en cuenta, pero al final lo que yo quiero es decirte el precio que te va a costar el mueble.
tendré en cuenta un montón de variables, ¿no? Pero finalmente lo que te quiero decir y lo que quiero automatizar es el precio del mueble. Vale. Entonces, bueno, vale. Creo que habéis visto algo ya por ahí. Vale. Vale, dame un segundo porque yo creo que no me da tiempo a hacerlo rápidamente. Vale, vale, es que tiene, o sea, a lo mejor he puesto mal el ejemplo el primero, pero bueno, ya de paso lo vemos todos. Y es que tiene una pequeña trampa. Y al final, si bien vuestros compañeros estaban en lo cierto y yo quiero calcular ese precio del mueble, para poder calcular el precio del mueble final, yo necesito saber si te voy a hacer un descuento o no. Es decir, habéis dado con una primera decisión que hay que tomar, que es el precio del mueble, el precio en base a su color y a su medida, y sobre ese precio del mueble que yo he calculado, necesito añadirle una variable más, que es el tipo de cliente, para ver el descuento que le hago. Entonces, si bien se podría hacer solo con una decisión final, que es precio final incluido descuento, por llamarlo así, y teniendo en cuenta 3 inputs, nos quedaría una tabla de decisión un poco más liosa porque tendría 3 columnas y una cuarta de la decisión tendría 4 columnas y aunque se pueda hacer, es un poquito más lioso. Hay una manera de hacerlo más limpio, más sobre todo de cara a un perfil de negocio que lo entienda mejor y que sea más eficiente en cuanto también a la programación que hay detrás, que es haciendo una subdecisión. Es decir, yo primero te voy a calcular el precio independientemente de si te hago descuento o no. Es decir, te voy a calcular el precio teniendo en cuenta el color y teniendo en cuenta la medida. Y cuando tenga ese precio, que es una subdecisión que he tomado, es un cálculo que he automatizado ya, le voy a sumar otra variable para tomar la decisión final, que es el precio último que yo te voy a hacer por ser cliente A o por ser cliente B. Entonces, como veis, yo tengo por aquí el coste, ¿vale? Que es o lo que decíamos, el precio antes de descuento, que iría en base al color y a la medida, y luego yo le añadiría el tipo de cliente para determinar el precio. Entonces, si os parece bien, lo vamos a hacer aquí súper rápido. Por ahí Yangel ya me está hablando de políticas, así que ahora iremos sobre ello, ¿vale? Entonces tenemos que, por aquí tenemos lo que viene siendo, vamos a llamar el coste, coste, eh, ¿vale? Coste con descuento, disculpar un poco por los nombres, pero bueno, por ser, por ser claro, coste con descuento. Bueno, vamos a empezar. Coste, coste, coste inicial, vamos a llamarlo. Coste inicial. Y al coste inicial, esto va a depender de, primero, medida mueble, que conecto con aquí y veo que conecta porque se ha iluminado. Y también va a depender de color mueble. Y lo uno por aquí y veo que está unido, ¿vale? Por cierto, muy importante, yo no he ejecutado todavía mi buito, no sé si os acordáis del búho, pues ahora os tenéis que acordar. No lo he ejecutado todavía, ¿vale? Lo tengo aquí preparado, es decir, si os acordáis de esto de aquí, lo tengo en stop, ¿vale? Lo tengo en stop, no lo voy a ejecutar. Como veis, si yo lo tuviera funcionando, esto estaría en verde. Aquí me dice que está desconectado.
¿vale? No solo en el buito que os pongo aquí, sino también aquí arriba vais a ver que está desconectado. Entonces, como está desconectado, yo me pongo aquí a diagramar como un loco. Y digo, vale, medida mueble, color mueble, me va a dar un coste inicial. A ese coste inicial yo necesito añadirle el tipo cliente AB y, uy, esto no, perdón, esto no nos hace falta todavía, y una decisión que va a ser eh, precio final venta, ¿vale? ¿Y cómo calculo yo el precio inicial venta? Con el coste inicial, con el tipo de cliente, yo veo que está aquí bien unido, ¿vale? Esto lo hago aposta porque hay veces que no se une bien, entonces luego te da error cuando lo ejecutas y demás. Y yo ya tendría mi arbolito de decisiones, ¿vale? Entonces, ¿qué me queda ahora? Súper importante, todo el tema de la política, todo el tema de la tabla de decisión con la lógica de decisión y, a ver, espero que voy a ejecutar un momento el buito. ¿Veis que se ha puesto en verde? Lo he ejecutado, ¿vale? Lo voy a desconectar para que no me dé problemas. Le he dado a stop y me avisa, oye, que lo vas a desconectar y no te va a funcionar. Le digo, vale, vale, si no, no pasa nada. Y sigo. Entonces, eh, ¿qué os iba a enseñar yo? Entonces, os iba a enseñar ¿con qué me iba a poner? Ah, vale. ¿Qué falta? Falta todo el tema de la tabla de decisión, falta todo el tema de la política y para eso yo necesito también, antes de nada, el tema de las variables. La medida mueble, ¿qué va a ser? Va a ser un número. ¿Por qué? Porque va a decir 10 centímetros, 20 centímetros. Color del mueble, voy a poner blanco-negro, así que voy a poner que es un string, ¿vale? A lo mejor podría poner, en vez de color mueble, podría poner es blanco y pongo true o false y pongo sí, no. Pero bueno, no nos vamos a liar, así que color mueble, blanco, negro. Coste inicial, ¿qué me va a devolver esto? Un número. Tipo de cliente, yo le voy a decir si es cliente A o cliente B. Eso tiene toda la pinta de que es un string porque es texto que yo meto. Así que, string. Y precio final de venta, como no, pues un número, ¿vale? Disculpad. Vale, entonces, sabiendo que yo voy a tener un coste inicial, que luego voy a ver, que luego voy a ver si el tipo es de un cliente u otro y demás. Bueno, no, espera, vamos paso por paso. Vamos, que me adelanto a veces y me voy un poco demasiado acelerado. Vale, vamos a hacer lo primero, nuestra primera tablita de decisión, ¿vale? ¿Cómo se hace una tabla de decisión? Pues una tabla de decisión, como veis, yo ya aquí tengo mi diagrama de RD. Diagrama de RD es solo una parte del modelado de un modelo de MN. La parte vital es la tabla de decisión, porque es la lógica. Es lo que tiene un poquito la gracia. Por cierto, también, si os parece, bueno, lo voy a dejar aquí como en title, pero aquí es donde podéis editar el título de vuestro modelo, ¿vale? Eh, ¿Cómo hago yo una tabla de decisiones? Pues yo hago clic en una decisión, porque aquí no me va a dar la opción. Aquí sí. Lo primero que yo recomiendo es que hagáis la tabla de la subdecisión y luego hagáis la tabla de la decisión final, ¿vale? Entonces, clic en la subdecisión, me vengo aquí que pone editar, le doy a editar y me dice selecciona la expresión, ¿vale? Y yo aquí lo que voy a seleccionar es una tabla de decisión, ¿vale? De las demás no hagáis caso porque con tablas de decisión se puede hacer toda la lógica y yo creo que es lo más ilustrativo. Entonces, tablas de decisión. Y cuando le doy, este software es muy listo y me dice, vale, pues tú lo que vas a tener es un color de mueble como input, es de tipo string, una medida de mueble como otro input, es de tipo number, y un coste inicial que va a ser tu output, que de hecho te lo pongo en otro colorcito, me lo ha puesto en otro color.
Y eso es mi output, la decisión que yo voy a tomar. Y como os decía, por defecto, viene la política unique. Ahora bien, lo que yo recomiendo antes de poner la política y decidir la política es que os cojáis el enunciado para no andar mareando, sobre todo el día del examen, y empecéis a hacer esto. Yo cojo y digo, vale, vamos a decir, vale, me copio esto de aquí, vale, y me lo pego en anotaciones. Aquí en anotaciones podéis poner lo que os dé la gana, ¿vale? Y yo ya veo, me quito esto de aquí que me sobra y digo, depende del color. Digo blanco o negro, ¿vale? Yo ya veo aquí dos reglas. Pues perfecto, blanco o negro. Entonces digo color mueble. Y vengo aquí y digo, si es blanco. Por cierto, eh, para poner texto tenéis que poner comillas dobles. No dos comillas simples, sino comillas dobles, ¿vale? Que algún alumno se ha equivocado. Entonces, comillas dobles. Y ponéis blanco. ¿La medida del mueble me importa en este caso? No me importa en este caso. Así que me da igual. Ya veré qué hago, ya veré cómo lo gestiono, pero ahora mismo me da igual, porque sé que si el color del mueble es blanco, yo le tengo que sumar 2 euros. Entonces pongo aquí un 2. Vale. Pues ala, yo ya tengo esa regla. Y me llevo las siguientes aquí. Esto no tenéis por qué hacerlo así, el tema de las anotaciones. Pero bueno, a lo mejor en un primer momento os ayuda. Algún alumno le ha ayudado, entonces por eso lo hago un poquito más así. Entonces, yo ya aquí tengo que mi regla de pintura blanca está aquí reflejada. Vale, ahora veo pintura negra. Vale, pues vengo aquí y digo, si esto es negro, me da igual la medida del mueble, que yo voy a decir que son 4 euros. Vale. Y me llevo esto aquí. Vale. Y digo, si la medida del mueble es de 10 centímetros, pues nada, pues eso, pues le sumo 10. Entonces, ¿el color me importa? No. ¿Me importa la medida? Sí me importa. Entonces, si yo digo que es igual a 10 euros, o sea, perdón, a 10 centímetros, aquí no he entrado en medida, o sea, en tema de centímetros, metros y tal, eso iría definido aquí. A lo mejor tendría que haber puesto medida de mueble en centímetros y hubiera puesto eso, pero bueno, no nos vamos a poner en ese así de quisquillosos, ¿vale? Pero eso es igual a 10. Yo aquí voy a meter 10 centímetros. Podría poner mayor que, menor que, intervalos, que ya veremos, pues entre 10 y 20 centímetros, ¿vale? En este caso, como es el primer ejercicio, súper sencillito. Igual a 10, 10 euros más. Y igual a 20, pues 20 euros más. Y aquí, perdonar, hubiera hecho así, ¿vale? Vale. Vale. ¿Hasta aquí bien? Vale, Sí, pues Sí, sí. ahora lo que hay que tener en cuenta es tener mucho cuidadito, que yo de hecho no lo he hecho, no he tenido cuidado, y es que mira lo que se me estaba olvidando, que un poco más y me come. Lo que se me estaba olvidando es que, oye, que hay que sumarle 5 euros de portes a cada mueble. Haga lo que haga, pase lo que pase, yo voy a tener que poner aquí 5 euros de portes. ¿Cómo reflejo eso? Me da igual el color, me da igual la medida, sino que simplemente te pongo 5 euritos más, ¿vale? Entonces, por cómo yo he construido la tabla de decisiones, por cómo es el enunciado, por cómo es todo un poco, decidme vosotros qué política creéis que debería utilizar. una Cole, colecta. Por ahí me dicen collect, ¿no? Mm, Vale, yo creo que sí, es un caso bastante claro en el que efectivamente es collect. Y dentro de collect va a ser un collect suma, ¿vale? ¿Por qué? Porque yo quiero sumar esos 5 euros más los del color más los de la medida. ¿Veis? Como veis, puedo contar,
puedo darte un mínimo o puedo darte un máximo. Y yo le voy a dar a sumar. ¿Vale? Y se me pone ahí con el más. ¿Veis que se me ha puesto un más? Vale, ya tengo la primera tabla de decisión. Ahora, yo me voy para atrás. Todo esto se supone que se va guardando sobre la marcha. Por si acaso, si no, pues os vais descargando poco a poco el archivo DMN. A medida que hayáis hecho un avance grande que no queráis perder o que os dé miedo perder, os lo descargáis y ya está. Y luego lo vais a poder importar. ¿Vale? Entonces, ¿qué me quedaría ahora? Me quedaría ahora hacer la tabla de decisión final, ¿no? Y un poco la tabla de decisión final, pues lo que me va a decir es pues ese precio en base al tipo de cliente que soy. Entonces yo me vengo aquí, selecciono una tabla de decisión y veo que ya me dice que pues que tengo una variable inicial que es el coste inicial, perdón, una variable de entrada que es el coste inicial, es de tipo número, otra variable de entrada que es el tipo de cliente que es de tipo string, texto y un output que va a ser el precio final de venta. Vale. Entonces yo aquí lo que sé es que el coste inicial no voy a ser capaz, bueno, antes de eso, vamos a decir, vamos a ver esto. Vale, aquí dice, queremos calcular el precio aplicando 50% de descuento si el cliente es A y 5 euros si no lo es. No veo muy claro. Yo lo que interpreto aquí, vale, vale. Bueno, yo lo que interpreto aquí, que ya te digo, estoy abierto a interpretaciones, es que si es de tipo A, yo voy a tener un 50% de descuento. Si es de tipo B, yo lo voy a dejar tal y como está, porque es cliente, y como es algún tipo de cliente, pues genial. Y si no es ni A ni B, lo que voy a hacer es sumarle 5 euros. Porque aquí me habla de 5 euros que le voy a poner y ya está. Bueno, que ahora leyéndolo, yo creo que se refiere a que le descuenta 5 euros al B. Pues vamos a hacer eso. Si es B, menos 5 euros. Y si no es ni A ni B, lo dejo tal y como está. Vale. Vale. Entonces ya lo tenemos. Entonces, ahora, ¿qué pasa? Que esta columna, bebe de una decisión anterior, de una decisión, de una subdecisión, ¿no? Que se ha ejecutado previamente, para la cual yo he tenido información ya previamente. Entonces, no voy a tener que rellenar nada aquí, porque ese valor me lo va a traer automáticamente y ya veré el valor que coge. Yo ahora no lo sé, porque dependo de otra decisión, ¿vale? Entonces, aquí voy a poner siempre que aquí el coste me da igual, entre comillas. Pero que porque me da igual porque yo al final solo voy a tener en cuenta el tipo de cliente, es decir, me da igual el coste que tú hayas traído de tu decisión anterior, porque independientemente de lo que cuestes, si eres cliente A te voy a descontar el 50%, si eres cliente B te voy a quitar 5 euros y si no eres ni A ni B, pues te dejo tal y como estás. Me da igual que tu coste inicial sea mayor a 80, por ejemplo, o menor a 20. O sea, no voy a poner ninguna condición, no voy a poner ninguna regla en base al coste inicial. Por lo tanto, aquí siempre voy a dejar estos tres. Luego, tipo de cliente, pues si es A, ¿qué voy a hacer si es A? Poner la variable coste inicial, ¿vale? Entre 2. Y me diréis ahora, ¿por qué pones coste inicial? Porque yo, si escribo palabra, en anotaciones puedo poner lo que quiera, ¿vale? Esto no le hagáis caso. Pero si escribo en las variables, en esto de aquí, una palabra sin comillas, significa que estoy intentando llamar a una variable. En este caso, estoy llamando a la variable coste inicial. Si la variable coste inicial vale, en el caso que estoy viendo en concreto, 11 euros, pues haré 11 entre 2. Si la variable coste inicial
son 20 euros, haré 20 entre 2, ¿vale? Y esto lo va a hacer automáticamente nuestro querido software, ¿vale? Ahora lo veremos de todas formas. Entonces yo digo que si es de tipo A, cueste lo que cueste inicialmente, divídemelo entre 2. Si es de tipo B, ¿vale? Si es de tipo B, eh, uy, hazme el coste inicial más 5 euros. Perdón, menos 5 euros. Menos 5 euros. Y si no es ni uno ni lo otro, ponme simplemente el coste inicial tal cual. ¿Vale? ¿Sí? ¿Más o menos? Lo probamos a ver qué tal da. Y con eso terminamos hoy. Y ya veremos dudas y demás. Vale. Pues yo ya tendría mi tabla. Pero me falta una cosa. Ahora mismo la política que está bien, o sea, que está definida, ¿está bien o está mal? Está mal. Mal. No, está bien, está. Esta está bien. ¿Por qué está bien? Porque solo debes coger una de las opciones, es correcta. Claro, pero se puede. Solo debe coger una, pero ¿puede haber algún caso que se cumplan más de una? No. Si yo soy Sí, de tipo A, estoy cumpliendo la uno y la 3, porque el guión es que coge todo, Vale. ¿entendéis? Entonces, por cómo está montada la tabla, no puede ser la política unique. Si aquí, Adrián, en vez de tener un guión, yo hubiera puesto esto, tipo C, imaginaos que hubiera un tipo C, entonces ya Mm, sí, ¿vale? Porque ya no se va a repetir, pero como no, pues no puedo utilizar la unique. En este caso, La podría priority, utilizar pues, ¿no? priority, por Ah, no, ejemplo, o la first, ¿no? o la first, por ejemplo. Si os parece bien, como la priority la quiero explicar en otra clase con un pelín más de calma para explicaros cómo se pone la lista, vamos a utilizar la first. ¿Qué me dice la first? Pues que si yo cumplo la uno y la 3 se va a quedar con que me hace el 50% de descuento. Es decir, no me va a dejar el precio tal y como está. Yo haciendo clic aquí, la cambio. Aquí, ¿por qué es importante? Porque si yo hubiera puesto la 3 la primera, podría utilizar la first si la regla número 3 estuviera en primer lugar. No, no se pudiera, No. porque la FIRST, tengo entendido que depende de la ubicación en la tabla, toma la decisión. Eso es. Entonces, no tendría sentido, no tendría lógica para un negocio que si tú eres mi tipo de cliente A, te cobre el coste tal y como está. Lo lógico es que si eres cliente tipo A, yo te quiero hacer 50% de descuento, por lo tanto, debería devolverme eso, ¿vale? Entonces, por eso, en este caso, tal y como está montada la tabla, sí tiene sentido la first. Si lo hubiera puesto en otro orden, no tendría sentido, ¿vale? Pues vamos a probarlo y terminamos la clase, si os parece con eso. Vale, como veis, no lo puedo probar aún porque esto está desactivado y para activarlo me voy aquí al buito, le doy botón derecho y le voy a dar a Start. Y en ese momento esto se me va a poner en verde, ¿vale? Lo estoy haciendo ahora mismo. Perdón, no es botón derecho, es botón izquierdo. A ver, el botón derecho es cualquiera de los dos, ¿vale? Yo utilizaba el izquierdo. Vale, eso, botón izquierdo o botón derecho y lo pongo en Start. Y mirad, aquí ya, ¿veis que se me pone en verde y parpadea un poco? Pues ya está funcionando, ¿vale? Y ahora, lo que quería ver nuestro compañero John, y yo creo que muchos de vosotros, es cómo narices, ahora le cuento yo qué tipo de cliente soy, qué medida tengo y todo eso. Pues yo me voy a venir aquí al botón de Run, ¿veis? Le voy a dar y fijaos qué maravilloso formulario me monta aquí en un momento, ¿vale? Entonces yo ya aquí le digo, medida mueble. Voy a poner 10. Color de mueble. Voy a poner blanco. Ahí me sale ya porque, bueno, he hecho este ejercicio varias, alguna que otra vez y ya me sale ahí, pero bueno. Y veis que me es capaz de calcular el coste inicial. Veis que me es capaz de calcular el coste inicial, pero
no me puede calcular el precio final de venta. ¿Por qué? Porque no le he puesto el tipo de cliente. Si yo no le pongo tampoco el valor del mueble, bueno, ahora me lo está haciendo, me está pillando no me lo está sumando. Vale, me lo está cogiendo como cero. Vale, bueno, el caso es que no me puede meter el precio final de venta porque no he metido el tipo de cliente, ¿vale? En el momento que yo introduzca aquí A o B, va a ser capaz de calcularlo. Lo va a calcular a partir de 17, porque la variable que le va a entrar al precio final de venta va a ser 17 eh, más menos lo que determina el tipo de cliente. Si yo digo que es de tipo A, me dice pues por la mitad. Si yo digo que es de tipo B, pues me ha restado 5 euros. Y si yo digo que es de tipo cliente C, me dice, oye, pues te lo dejo tal y como está, que es que no eres tipo de cliente ninguno, ¿vale? Y eso, ¿vale? ¿Veis un poco ahora cómo va el tema de probarlo? Entonces yo ya sí sabría, viendo el enunciado, gracias a que yo lo he probado, vería si tiene sentido y si he hecho bien mi ejercicio o no. Y entregaría un ejercicio en el examen, pues perfecto hecho, o en la actividad perfecto hecho. Esa es la gracia un poco también de probarlo, ¿no? Pero bueno, hasta aquí bien. Sí. Sí, profe. Sí. Vale, pues me he pasado 10 minutillos, pero yo me voy contento habiéndose enseñado esto ya. Así que la clase siguiente, más y mejor, con esto que hemos visto, yo creo que ya os podéis empezar a pegar con la actividad. Y la clase que viene, pues me preguntáis alguna dudilla si tenéis. Y bueno, iremos viendo y ampliando conocimiento sobre esto, ¿vale? Perfecto, profe, Perfecto. muchas gracias. Pues estupendo, chicos. Nos vemos la semana que viene. Ir mirando la actividad, como os digo, y nada, muchas gracias por la atención y por la participación también, que se agradece. Gracias. Chao, buena Gracias, tarde, buen profe. día y Gracias, nos Buenas profe, vemos. tardes hasta a luego. todos. Gracias, hasta Hasta luego. luego. Gracias. Hasta luego.